Buenos días a todos. Me presento, soy Eduardo Sánchez, coordinador local senior de Students for Liberty México. El día de hoy nos acompañan Guillermo Rosas, del Instituto Kepler, Yandir Matos, de BEDU, y Víctor Arbizu, de Novartis. Les agradecemos mucho su presencia en este webinario, que tiene como tema cómo el COVID-19 y toda esta situación de confinamiento le ha pegado a la educación, no solo en México, sino en el mundo. Este webinario tendrá una duración de aproximadamente hora y media, si no es que menos. Serán 3 bloques. El primer bloque, nuestros ponentes dialogarán, compartirán sus ideas respecto a cómo la situación del coronavirus ha impactado. Se realizó un sorteo previo para establecer un orden en el que van a poder participar. En el segundo bloque tendrán 30 minutos libres para poder intercambiar ideas y debatir al respecto. Los últimos 30 minutos serán de preguntas y respuestas de ustedes los participantes para cualquiera de nuestros ponentes. Bien, vamos a comenzar con Guillermo Rosas, ¿vale? Les platico un poco quién es Guillermo Rosas. Guillermo Rosas es el director del Instituto Kepler desde su fundación en 2007. Es licenciado en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con estudios de maestría en Astronomía por UNAM. Actualmente está dirigiendo un proyecto de preparatoria libre en México, una instancia con plan de estudios independientes sin alguna incorporación. La comunidad educativa Liberica, institución que este año tendrá sus primeros egresados, los cuales se incorporarán a la educación superior. Es emprendedor educativo y promotor de las ideas de libertad en asuntos educativos. Dirige también la revista Somnium K y mantiene un contacto estrecho con distintas organizaciones libres y autónomas. Muchas gracias, Guillermo, por participar en este primer webinario en cuanto a educación. Y bueno, te escuchamos. Claro que sí, pues buenas tardes a todos ya. Primero que nada, agradecer a los organizadores por este webinario, por este tipo de charlas. La verdad es que siempre es muy agradable poder compartir pues ideas en torno a la situación educativa que tenemos en nuestro país y en el mundo ahorita con esta pandemia. Para introducirme en el tema, a mí me gustaría comenzar con que esto trae una gran enseñanza para las escuelas de todos los medios. Me refiero a todos los ámbitos, desde primarias, secundarias, nivel medio hasta universidades, todos los niveles, vaya. Porque realmente creo que no estamos preparados todas las escuelas para poder afrontar una situación como la que tenemos, siendo que pues ya prácticamente las plataformas digitales son muy modernas y están al alcance de muchas escuelas o de muchas personas. Antes todavía, hace 5 o 10 años, era difícil. Uno tenía que tener prácticamente su propia plataforma para poderla proponer al público en general. Era muy costoso por la elaboración, pero hoy en día prácticamente están en todas las herramientas en web. Yo creo que muchas escuelas las desconocemos, estamos dejando pasar esta oportunidad. Escuelas como Politécnico, como la UNAM, están paradas con esta situación. ¿A qué me refiero con que estén paradas? Que no tienen actividades, es decir, los profesores no tienen contacto alguno con los alumnos porque no saben qué hacer, no saben cómo vincularse, no existen los medios. Ellos hablan de que no tienen infraestructuras, siempre se refieren a que los alumnos no cuentan ni siquiera con el internet adecuado, con las herramientas, pero la verdad es que lo desconocen. Muchas escuelas desconocen la realidad de los alumnos y creo que vamos a aprender todas las escuelas mucho de esta contingencia. A mí me gustaría introducir a la mesa un tema, yo creo que el origen de todo, dónde comienza esta problemática y no dejo pasar la oportunidad, porque yo creo que donde se origina el gran problema educativo nacional, pues es en lo de siempre, en que el Estado tiene el monopolio educativo. Ha tenido la oficialización de la certificación prácticamente desde su creación,
y eso no puede ser. O sea, si ustedes contabilizan qué es lo que ha sucedido a nivel básico, por ejemplo, pues podemos ver que los planes de estudios es uno. ¿A qué me refiero? Pues al de la Secretaría de Educación Pública, que por cierto es muy añejo, es un plan de estudios que data, pues la última modificación en los 80s, es un plan de estudio de hace 50 años, no está para cuestiones modernas, y por lo tanto las escuelas no pueden afrontar situaciones de esta emergencia para poderlas llevar a sus alumnos. Entonces, es muy lamentable que en pleno siglo XXI tengamos un rector absoluto en la educación básica. Con el pretexto de la certificación, pues se nos ha metido el diablo. Y déjenme decirlo así, puntualizarlo, porque al tener un solo plan de estudios, estamos perdiendo la oferta abierta que se necesita para una sociedad libre. En una sociedad libre es necesario que existan planes de estudio diversos, planes de estudio que estén enfocados, cuyas pedagogías estén enfocadas a distintos tipos de alumnos, porque no somos una sociedad homogénea, somos una sociedad de individuos. Los padres de familia o los jóvenes no tienen hoy en día una oferta o una gama diversa de opciones, solo tienen una. Porque hay que recordar que las escuelas particulares y las escuelas públicas, las dos obedecen al mismo plan de estudios en la educación básica. ¿Sí? Si uno tiene si uno ve lo que sucede en las primarias o secundarias privadas, pues vamos a ver que en su estructura interna, que es en su esqueleto principal, pues tenemos ahí el plan de estudios oficial. No nos podemos salir de ahí las escuelas particulares. Nos amenazan con la certificación, porque uno puede tener una certificación libre, independiente, pero no va a ser oficial, ¿sí? No va a ser oficial. ¿Y en qué repercute esto? Pues en lo que vamos a platicar y discutir en esta mesa. ¿Qué podemos hacer en una contingencia así? El plan de estudios está atrasado, no tiene un contenido moderno que nos pueda llevar a solventar lo que estamos viviendo, y eso, con toda desgracia, pues recae en los jóvenes, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sucede a nivel básico, pero a nivel medio y superior tenemos prácticamente lo mismo, porque los rectores absolutos en el nivel medio y el nivel superior, pues vuelve a ser la UNAM, la SEP o las universidades estatales, porque no hay escuela en México, privada o pública, que se salve de ese plan de estudios. Y vuelvo a lo mismo, esos planes de estudio siempre están retrasados, porque están hechos, permítanme la expresión, pues de un esperpento burocrático que es poco amistoso con la tecnología y con la modernidad, ¿no? Poco colaborativo con la situación empresarial, con el emprendurismo, ¿no? Por eso es que los jóvenes en nuestro país están alejados de ese tipo de temáticas, ¿sí? Lo cual es muy lamentable, muy, muy, muy lamentable, entre otras cosas. Nos hemos alejado de las pedagogías alternativas, hemos despreciado los homeschooling, hemos despreciado otro tipo de educación porque no pertenecen a la cuestión oficial, no pertenecen a la particularidad que nos ofrece el Estado, ¿no? Entonces, pues tener esos mismos planes de estudios nos obliga a tener la misma pedagogía. Hay un predominio de sistemas escolarizados. Hoy en día hay una muy poca oferta en la cuestión digital. Las escuelas que ofrecen sistemas de educación online están como muy orilladas, porque todavía en nuestra sociedad se entiende que ese tipo de educación es como de segunda categoría. Aquí vienen muchachos al Instituto Kepler a buscar una preparatoria o una universidad, pero nunca están pensando en cursos online, ¿no? Y eso es muy lamentable, porque también la cultura del autoaprendizaje ha sido atacada por esta educación estatal. No hay cultura del autoaprendizaje. Prácticamente los alumnos y los padres de familia están pensando en obtener un documento, un papel que nos pueda dar una licencia para poder
trabajar o laborar más tarde, ¿no? Y se está dejando de lado el autoaprendizaje, ¿sí? El aprendizaje que podemos tener leyendo un libro o aprendiendo otro tipo de cosas con pues este tipo de educación que podamos recibir con los mecanismos pues online, ¿no? Y hoy en día que tenemos estas plataformas digitales a nuestro alcance prácticamente, las estamos desechando porque no las sabemos usar. Insisto, tenemos escuelas oficiales que están detenidas, universidades enteras que están detenidas porque no saben qué hacer. No saben qué hacer en esta contingencia. Si la contingencia dura un año, las escuelas van a estar paradas un año. Claro, la UNAM, el Politécnico están acostumbrados, ¿no? Pero vaya, que una escuela privada esté parada porque no sabe hoy en día cómo acercarse a los alumnos, pues es una desgracia, es una pérdida de tiempo, aunado a estas culturas del poco autoaprendizaje. Bueno, pues no vamos por buen camino. Yo quería introducir estos dos puntos a la mesa para discutirlos con nuestros compañeros y con el panel que nos acompaña. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bien, vamos a continuar. El siguiente ponente, recuerda, tiene 10 minutos. Es Yandir Matos, y les platico un poco de Yandir. Yandir es el CFO de Bedu y responsable de toda la actividad financiera de la empresa. ¿Alguien está presentando? ¿Alguien está presentando? Cuidado con con las herramientas de Google Hangouts, porque a veces se puede repetir el audio. Venga. Les platicaba, Yandir Matos es el CFO de Bedu, responsable de toda la actividad financiera de la empresa. Durante más de 10 años se ha desarrollado profesionalmente con todo lo relacionado a inversiones en el sector financiero. Su experiencia como emprendedor incluye ser fundador de Gooseberry, empresa extinta de financiamiento colectivo, y cofundador de BS Asesores en Inversiones Independientes, empresa de administración de portafolios de inversión. Es economista y maestro en finanzas por el TEC de Monterrey y cuenta con 6 años de experiencia docente. Pues Yandir, adelante, tienes 10 minutos. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy interesante estar platicando esto en este momento y creo que el simple hecho que lo estemos platicando ahorita demuestra esa preocupación que tiene un segmento de la población, de donde sea, justo por tratar de mejorar la educación con todos los retos que ya tenemos, algunos de ellos que comentó Guillermo hace unos minutos. De este lado, como yo lo veo, y lo que me gustaría aportar a la mesa es, todos los entornos de crisis nos obligan o nos dan la oportunidad justo de revalorar todos los modelos que tenemos existentes, nos obligan a pensar herramientas que originalmente no hubiéramos considerado como válidas o que las teníamos desechadas por algún tipo de convicción personal. Y es en este tipo de entornos de crisis donde las empresas, escuelas, personas, incluso gobierno, todos tienen que adaptarse, aprovechar de mejor forma las herramientas que ya existen y tratar de salir adelante para cumplir cada uno con sus propósitos. El COVID o este entorno en el que estamos viviendo, lo que nosotros hemos visto en Bedu es que nos ha hecho revalorar tanto las ventajas como las desventajas de la educación tradicional y la educación en línea. La educación tradicional siempre tenemos que reconocer que sí está hecha para, o todos los esquemas de educación tradicional estuvieron diseñados para un mundo en el que ya no vivimos, ya no existe. Digamos que el contexto macro o incluso el calendario macro de educación está hecho y lleva sin modificarse más de 300 años y estaba originalmente hecho para empatarse con los ciclos agrícolas y el verano es tan largo para que los niños tuvieran tiempo de ir a la cosecha y nadie ha cuestionado eso hasta ahora y sin embargo es lo que sigue, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que esa educación tradicional sí está hecho para un mundo en el que ya no vivimos
pero no por eso es del todo mala. Una de las cosas que tiene es, está estructurada para que los alumnos puedan estar enfocados en el aprendizaje y ese sea, dentro de ciertos parámetros, su labor de tiempo completo. Otra de las ventajas muy importantes de la educación tradicional es el rol del instructor, porque en las clases lo que tenemos, en las clases como están diseñadas hoy, lo que tenemos es una persona que nos conoce a nosotros como alumnos, entiende cuáles son nuestras deficiencias y en el mejor de los casos, este instructor se preocupa por nosotros. Entonces, muchas de las ocasiones todos recordamos a ese profesor estrella o esa profesora estrella que marcó nuestra vida por algún consejo, por que nos ayudó en alguna tarea de alguna forma que nadie más lo había hecho, más bien, y creo que eso es lo que más recordamos de la educación tradicional. Y la otra gran ventaja de la educación tradicional al final del día es el contacto humano. El ser humano es un ser social, convive con las personas, toda la transmisión de conocimiento ha sido a través del contacto humano durante los miles de años que llevamos en el planeta, y la educación tradicional mantiene eso. ¿Cuáles son los contras de la educación tradicional? Estoy totalmente de acuerdo con mucho lo que comenta Guillermo. Es una estructura muy rígida y está enfocada a resolver problemas que no necesariamente siguen siendo válidos. Le deja muy poca flexibilidad a estados, gobiernos, personas, empresas, profesores, alumnos, etcétera, para salirse de unos parámetros preestablecidos, y eso lo que hace es limitar las oportunidades de las personas para crecer, de los alumnos en específico. La otra desventaja es que sigue siendo muy costosa la educación tradicional, y no necesariamente voy a hablar de si es gratis o no, escuelas públicas o privadas, pero el simple hecho de establecer una estructura del tamaño que tienen las escuelas hoy es algo costoso. O sea, tener un salón de clases para 30, 40 personas que solamente se usa una tercera parte del día es costoso. Y eso lo que implica es que es más difícil crear modelos de negocios que otra vez permitan la innovación o que fomenten la innovación y el aprendizaje. Y un contra adicional es que es necesario tener mucha certidumbre de lo que la persona quiere aprender o de lo que la escuela quiere enseñar, ¿no? Tiene que ver con los planes de estudio que comentábamos, está demasiado rígido y necesito saber qué va a pasar en 10 años en el mundo para que entonces yo pueda hoy diseñar un plan de estudios, por ejemplo, para una licenciatura que dure 5 y que al menos la persona que estudió esa cosa va a tener 5 años para desempeñarse en eso. Y lo cierto es que el mundo ya no es ese, ¿no? Nadie aquí, absolutamente nadie, puede decir qué empleos van a existir en 10 años. Y entonces, ¿cómo nos podemos adaptar a un plan de estudio si no sabemos ni siquiera para qué lo estamos planeando, ¿no? Por otro lado, tenemos la educación en línea, que sí, es buena, ¿no? Tenemos todas estas herramientas en línea, pero, y no lo pongo como pero, simplemente es la condición, es muy nueva todavía, es un modelo de negocios, es un modelo de aprendizaje que todavía tiene que pasar por ciertos valles de los ciclos normales de todo, para poder validar que efectivamente es un arma sólida para, como cantaba Guillermo, todos los tipos de aprendizaje que tenemos. La educación en línea tiene algo muy bueno, o algo que yo considero muy bueno, que es, puedes ir al ritmo personal, ¿no? Si de repente tú eres una persona que a las 10 de la noche abre los videos, los blogs, lo que sea, por favor, para aprender, lo puedes hacer. Difícilmente tu profesor, por mucho que se preocupe por ti, va a estar para ti a las 10, 12 de la noche repitiéndote lo mismo 5 veces, y un esquema de educación en línea sí lo puede hacer, ¿no? Y eso te da muchísima repetición, sobre todo para resolver de forma personal algunas dudas que se generen. La parte negativa de la educación en línea es justo lo que sí tiene la educación tradicional, esta interacción con las personas que tenemos enfrente se vuelve completamente un reto. Y luego sucede que parecen más recetas de cocina, cualquier cosa que estemos aprendiendo en línea, de tal forma que si se me sale del cuadrante alguna cosa que yo no había contemplado, corro el riesgo de ya no aprender absolutamente nada.
¿no? Sobre todo, a mí me pasó aprendiendo programación. Una de las cosas de, si tu computadora no tiene la misma configuración que tenía el instructor, te puedes perder horas de aprendizaje porque no estás entendiendo dónde está el error. Y lo que sí requiere la educación en línea, y probablemente es una de las fortalezas más grandes que tenemos que desarrollar en este entorno en el que estamos viviendo, es un enfoque de autoaprendizaje. Repetía, nadie sabe qué vamos a tener que aprender en 5 años, en 10 años, entonces lo que tenemos que aprender ahorita como personas es a aprender. Tenemos que empezar a diseñar esquemas de aprendizaje que nos permitan aprender a nosotros mismos cada uno de los temas nuevos. Y una de las cosas valiosísimas del autoaprendizaje es cada tema nuevo que yo aprendo por mí mismo, se vuelve más fácil aprenderlo. Entonces, si de repente yo aprendí una materia muy compleja yo solo, aplicándolo a proyectos, a un proyecto personal, a un proyecto de mi trabajo, si yo tuve esta perspicacia de irme a meter a muchísimos lados de la red, bibliotecas, incluso hablar con profesores, expertos de la industria, etcétera, ese mismo proceso de autoaprendizaje que yo utilicé para la primera tarea, digamos, lo puedo repetir muchas veces y la gran ventaja del autoaprendizaje es que cada vez va a ser más fácil aprender un nuevo tema porque entonces estamos dominando el proceso de autoaprendizaje. Para regresar al inicio, perdón, estamos viviendo un entorno de crisis y siempre crisis trae las dos caras de la parte negativa y la oportunidad u obligación de aplicar nuevas herramientas. En particular, ahorita tenemos para los papás en casa, para los niños, para los profesores y todo, ¿cómo puedo empezar a aprender por mí mismo sin tener que depender de un plan de estudio rígido, un cambio en el modelo educativo, una escuela, etcétera? Y afortunadamente las herramientas son muchísimas, ¿no? Entonces pongo estos temas sobre la mesa y si quieren ahorita, más bien ahorita, podemos seguirlos comentando. Vale. Muchísimas gracias, Yandir. Es muy importante y considerando todos los temas que han puesto en la mesa los dos ponentes que han pasado, para poder formular sus preguntas para el tercer bloque. Bien, un pequeño aviso, procuren no tener encendido el video, los ponentes solamente pueden utilizar el video en este momento. En el bloque de preguntas y respuestas podrán utilizar el video y micrófono, ¿vale? Bien. Continuamos con Víctor Ardizu. Les platico quién es Víctor. Es especialista en tecnologías de la información y la comunicación para la educación. Ha trabajado como consultor de e-learning para empresas e instituciones educativas. Estudia la maestría en tecnología en la UNAM y el MBA en la Universidad Iberoamericana. Actualmente trabaja para la farmacéutica suiza Novartis como especialista en soporte administrativo de aprendizaje en el módulo de gestión de talento y competencias del Learning Management System corporativo. Además, es miembro activo del Ateneo Nacional de la Juventud, AC, desde febrero de 2019. Víctor, adelante. Tienes 10 minutos. Muchas gracias, Eduardo. Y sobre todo, muchas gracias, Students for Liberty, por esta invitación. Gracias a mis compañeros, Yandir y Guillermo. Y sobre todo, muchas gracias a los participantes que están por ahí. Estoy ansioso por escuchar sus participaciones, sus preguntas. Yo comienzo mi aportación a esta charla señalando algo que probablemente no hemos reconocido del todo, al menos los que estamos en el campo de las tecnologías de información y comunicación para la educación, es que esta situación de crisis, el COVID, la pandemia mundial, ha impactado muchos ámbitos de la vida social, ¿no? Y seguido escuchamos y a diario escuchamos que ha impactado sobre todo el ámbito económico de nuestras vidas, ¿no? Hemos tenido que cerrar negocios, muchas empresas han parado, unas parcialmente, otras del todo. Y creo que algo que no se ha reconocido del todo es que la educación es un segundo ámbito muy impactado por esta pandemia, por esta situación de crisis que estamos viviendo. Considero que muchas personas estudiamos desde los niveles básicos, ¿no? Desde el kinder hasta el posgrado, ¿no? Mucha gente estudia en casa, al menos alguna persona con suerte puede
o tiene la fortuna de ir a la escuela en todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, todas estas actividades se vieron afectadas por la crisis. Y me atrevo a decir, con esto comienzo la participación, es que la educación no ha colapsado a nivel mundial. Los sistemas educativos públicos, privados, no han colapsado gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y esto en la línea de Yandir, ¿no? Que nos apuntaba cuáles son esas ventajas, y coincido con mis compañeros cuando dicen probablemente las tecnologías no están del todo desarrolladas, es un campo que estamos explorando. En definitiva, una crisis como la actual vino a sorprendernos y sobre todo vino a sorprender a las tecnologías de información y comunicación para la educación. Les representa un reto. Inesperadamente, las clases, muchas de ellas tuvieron que migrar de forma presencial al formato en línea. Muchos profesores de diferentes edades, con diferentes niveles de habilidades digitales, tuvieron que aprender a manejar herramientas digitales para poder proporcionar, para poder impartir sus clases en línea. Muchos alumnos, incluso me atrevería a decir, tuvimos que usar por primera vez a lo mejor una plataforma educativa, a lo mejor una herramienta como esta, Hangouts, etcétera, ¿no? Esta es una de las grandes ventajas que yo apuntaría, y lo ha demostrado así. La tecnología educativa ha evitado que la educación como tal no colapse del todo. Yo no me imagino que hubiera sucedido hace 40, 50 años, cuando no existían todas estas herramientas con la educación. Probablemente, definitivamente, hubieran parado las escuelas, las universidades, probablemente los semestres, los ciclos escolares tuvieron que haber sido suspendidos del todo. Entonces, gracias a las nuevas tecnologías es que podemos continuar con los semestres, con muchas dificultades, por supuesto, y más adelante me referiré a ellas, pero esta es una de las grandes ventajas. Ha sido la oportunidad para las TI de mostrar que pueden soportar un sistema tan complejo y tan variado como es el educativo. Bueno, quisiera entonces continuar con que en este cambio de paradigma, digamos, del modelo presencial al modelo en línea, en la educación, se han requerido desarrollo de, sobre todo, competencias para quienes aprendemos algo, tomamos un curso en línea, ¿no? Y yo creo que la primera competencia, la competencia básica es aprender a aprender. En el mundo de las tecnologías aplicadas a la educación, tenemos que aprender a aprender. En ese mismo sentido, el usuario, el estudiante, el alumno, es el responsable, el primer responsable de su aprendizaje. Esto, por supuesto, va acompañado con ese cambio que hemos visto en el rol que juega el profesor, ¿no? El profesor por muchos años, y yo creo que a nosotros nos tocó, había sido hasta hace poco, pues, alguien que transfiere conocimiento. Y estoy seguro que tuvimos grandes y muy buenos profesores que hacían su papel bastante bien frente a una clase en una aula física. Hoy el papel del profesor es más de un facilitador, alguien que orienta. Con la abundancia de información en línea, el profesor ahora es responsable de instruir al alumno o al usuario para que éste sepa cómo identificar la información que es verdadera, la información que es fidedigna. Es probablemente el responsable de orientarlo, ¿no? En cómo asumir o consumir información de forma crítica, ¿no? En estos días de crisis por el COVID hemos visto muchas fake news, hemos visto mucha información falsa que nos ha alertado, nos ha alarmado. Creo que esto, bajo el nuevo paradigma de la educación en línea, es algo que tiene que desarrollarse en los estudiantes, en los usuarios. ¿En qué ámbitos está floreciendo la educación digital? Pues yo diría, por supuesto, en las instituciones educativas de todos los niveles, instituciones privadas, públicas, de todos los tamaños. Algunas han sido más lentas, otras han tomado iniciativa en asumir o en integrar las tecnologías de información y comunicación como parte complementaria del modelo presencial o de instrucción enseñanza presencial, y otras han sido más lentas, y hasta situaciones como esta tan críticas es que se han visto forzadas a adoptar las herramientas digitales para, de alguna manera, sobrevivir, ¿no? Algo que a mí me gustaría mencionar y hacer la invitación es hacer la invitación a algo que yo llamo el triángulo de la alianza educativa, ¿no? Yo, en la experiencia que he tenido,
Por trabajo he visto con éxito alianzas entre instituciones educativas, por un lado, que pueden ser privadas o públicas, sobre todo universidades, entre empresas de diferentes sectores o industrias, digamos, por ejemplo, un banco, y luego también entre empresas especializadas, ¿no? Sobre todo el sector de la tecnología educativa. He visto estas muy buenas alianzas cuando un banco, por ejemplo, requiere, ya sea por iniciativa propia o por un requerimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, capacitar a sus empleados. Podría ser, a lo mejor, impartir un diplomado en finanzas, impartir un diplomado en dirección de proyectos. Entonces puede recurrir a este tipo de alianzas estratégicas con una empresa que se dedique a proveer servicios o soluciones de tecnología aplicada a la educación y, por otro lado, una institución educativa. He visto entonces situaciones en las que un banco, digamos Banorte, tiene esta necesidad de capacitar a su personal, pero no tiene los recursos educativos, es decir, no cuenta con toda la experiencia educativa que tiene una universidad, que puede ser pública o privada, ¿no? No cuenta con los profesores, no cuenta ni siquiera a lo mejor con el plan de estudios, ¿no? Con el plan que tiene que seguir para este diplomado. Y tampoco cuenta, por otro lado, a lo mejor con la estructura tecnológica, ¿no? Probablemente en esta alianza tampoco la universidad por su parte cuenta con esa estructura tecnológica y es aquí donde se recurre a ese triángulo de la alianza educativa. Esto solamente lo menciono como algo que he visto que ha funcionado. Cada quien tiene mucho que aportar en esta alianza y de hecho, o sea, como les comento, lo he visto en mi experiencia laboral. Bueno, y ahora hablando un poquito, me parece muy interesante que Yandira haya apuntado sobre las ventajas y desventajas de la tecnología educativa en estos tiempos. A mí me gustaría sobre todo especificar qué ventajas presentan estos tiempos, ¿no? La primera ventaja, pues es eso, que no hay barreras geográficas. En una situación como la actual, y yo creo que es por eso que hemos salvado la educación de alguna manera, o hemos salvado el semestre, algunos dirían, no hay barreras geográficas, hemos tenido que distanciarnos físicamente y las tecnologías nos permiten incluso tener charlas o intercambios de ideas como estas, ¿no? Entonces es una de las grandes ventajas. Otra de las ventajas es que hay mucha información que puede ser educativa, que puede ser también confusa y es por esto que ya mencionaba, ¿no? Hay que aprender a ser críticos, hay que aprender a discernir entre la información que es fidedigna, que es verificable, que es científica y de aquella que no lo es, que es tendenciosa, que pretende confundir o simplemente que es información que está allí, que se puede prestar, digamos, a la confusión, ¿no? Sobre el tema del aprendizaje a ritmo propio, sí. En general, yo coincido en que es una ventaja que proporcionan las nuevas tecnologías de información y comunicación, pero ahí es donde yo pondría un pero. Al final de cuentas, un programa en línea, una maestría, una licenciatura en línea, por ejemplo, incluso hasta un diplomado, se rigen bajo un calendario, ¿no? Entonces, aunque hay un ritmo propio, hay una mayor flexibilidad en ese sentido, podemos organizarnos. Siempre tenemos que atender a entregas, ya sea de ensayos, de participaciones en foros, etcétera. Entonces, sí sigue habiendo por ahí ese requerimiento, ¿no? El requerimiento del tiempo. En cuanto al fortalecimiento de la iniciativa como una de las ventajas, es verdad, la educación en línea exige muchísima responsabilidad de parte del usuario. En el usuario recae la responsabilidad, es el principal responsable de su aprendizaje, de este proceso que requiere, pues, sobre todo, organización personal, ¿no? Ya no es el profesor que está detrás de él, ni siquiera exigiéndole, pues, que preste atención o que cumpla con sus deberes, en este caso. Otra de las ventajas a lo mejor que yo identifico y que me gusta mucho es esa que llaman corrección inmediata. Es decir, tenemos a la mano la información. Si de repente tenemos alguna duda, no sé, nos surge alguna curiosidad, tenemos ahí el buscador de nuestra preferencia y podemos aclarar la información o complementar la información que tenemos, ¿no? Incluso para hacer una participación en foro o para hacer una participación en línea inmediata, de alguna manera. Desventajas. Simplemente me gustaría mencionar algunas desventajas. Existen mayores distracciones, es cierto. Yo soy testigo de eso ahora que estoy tomando, pues, mis maestrías en línea. La verdad es que tengo muchísimas desventajas. He tenido que también emprender o hacer algunos cambios en mis hábitos para eliminar esas distracciones.
Pero al final de cuentas ahí está y debemos mencionarlo y debemos tenerlo en el radar, ¿no? Otra de las ventajas que mencionan es que, pues, al final de cuentas, este proceso de enseñanza-aprendizaje es poco humano, es decir, no existe contacto, el contacto es impersonal y frío, estamos parados o sentados frente a una computadora con la cual más o menos interactuamos, pero no es lo mismo que interactuar siempre con los compañeros en escuela o con los mismos docentes, ¿no? Eso es algo de lo que siempre se ha hablado como una desventaja de las tecnologías educativas. Y esta que me gustaría mencionar específicamente en esta situación de crisis de COVID es que no son del todo inclusivas. Las tecnologías, aunque tienen muchas ventajas, no son del todo inclusivas, sobre todo con aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología en sí misma, es decir, a una computadora, un iPad, o con aquellas personas o jóvenes o niños que se encuentran o que viven en zonas rurales, zonas alejadas donde no existe una conexión a Internet, ¿no? O donde la conexión es escasa o es cara o es muy pobre, digamos. Esto es algo que debemos tomar en cuenta, de lo cual debemos ser conscientes para no perdernos ensalzando a las nuevas tecnologías como pues la panacea o la solución a toda la problemática educativa. Creo que hay que ser muy realistas y sobre todo sensibles con la situación que vivimos, sobre todo en países como este, ¿no? Y creo que la crisis del COVID ha sacado a flote la desigualdad social y se ha visto también, por supuesto, en el acceso a las tecnologías educativas. Y bueno, para cerrar, simplemente yo una recomendación que siempre hago a aquellos que están estudiando o tomando un curso o cualquier cosa que estén haciendo en línea, pues eso, les pido, y yo creo que se los han comentado en otros aspectos, pues eso, que definan un espacio de estudio siempre en sus casas, que definan rutinas y sobre todo horarios, que se motiven muchísimo a sí mismos, sobre todo alcanzar metas cortas, metas a corto plazo, a lo mejor para el sábado en la tarde voy a entregar este ensayo, y luego el lunes voy a hacer mi participación en el foro que tengo pendiente, ¿no? Otra recomendación es que pues eso utilicen todas las herramientas digitales que existen en línea, existen mucho tipo de software que puede ser gratuito, algunos pueden ser de paga, para hacer a lo mejor alguna infografía, algún mapa mental, algún mapa conceptual. Busquen, sean curiosos. Y finalmente, pues que tomen descansos, que se programen descansos. Siempre es necesario descansar, no estar conectados todo el día a una computadora. Aquellos que trabajan y a lo mejor estudian en línea, tienen que forzarse a descansar. A veces podemos perder la noción del tiempo cuando no tenemos otra cosa más que estar encerrados y aislados en tiempos de COVID. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a nuestros participantes. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. Bien, ya han oído las ideas de nuestros ponentes. Vamos a pasar al segundo bloque, que va a durar 30 minutos. Son 30 minutos libres que ustedes podrán utilizar de forma libre para poder discutir. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra para empezar y corre el tiempo. Me gustaría empezar a tomar la palabra porque creo que comentamos cosas muy interesantes que tienen que ver con comparación de modelos y online tradicional, semipresencial, etcétera. Y estamos hablando hasta cierto punto de cómo mejoramos la educación en un entorno permanente a partir de una oportunidad de crisis. Pero una de las cosas que ahorita que está hablando Víctor y que hablaba de acceso y me viene mucho a la cabeza es, si estamos hablando de refundar a veces el sistema educativo, mi pregunta a nuestros dos colegas es, ¿qué tendríamos que hacer en estos momentos para poder ampliar la base educativa y llegar a esas personas a las que el sistema educativo hasta hoy no ha llegado? Y eso puede ser tanto niños que no tienen acceso geográfico a una primaria como adultos estudiantes o jóvenes que no tienen el acceso tecnológico para participar en una economía que cada día es más digital. Entonces, no sé qué opinen. Pues yo podría aportar con lo siguiente. Yo creo que el sistema educativo ha tendido a discriminar a ese tipo de personas durante mucho tiempo. Yo creo que desde su fundación. Ese es un gran reto.
Yo lucho, voy en contra de los planes de estudio oficiales porque no son incluyentes precisamente, porque no piensan nunca en esas personas que no tienen estos recursos. Vaya, siempre se habla en nombre de la educación pública, como si esa educación pública fuese a llegar a ese tipo de alumnos de escasos recursos, pero la realidad es que esos alumnos de escasos recursos ni siquiera tienen el acceso a las escuelas. No pueden asistir porque tienen que estar trabajando o por diversos problemas emocionales, sociales, económicos que hay en ese tipo de personas. Entonces, sí es un gran reto de la educación, no solamente pública, sino privada. Entonces, por eso insisto yo mucho en los planes de estudio, porque sí tenemos que ser más incluyentes con eso y tener esa apertura para ese tipo de personas con este tipo de coyunturas. Desgraciadamente, con la justificación de la educación pública, los más desfavorecidos han sido ellos en todos los sentidos. Observen bien, muchos de ellos pagan inclusive una parte de impuestos y ni siquiera reciben un poco de la educación pública, ¿no? ¿Quiénes han sido los grandes beneficiados? Pues prácticamente las clases medias o altas, que son los que están en las escuelas. Los de las clases altas, de alguna manera, pues pagan doble porque tienen que pagar colegiaturas y al mismo tiempo pagar impuestos para que haya educación pública. Pero ¿quiénes son los que asistimos a las escuelas públicas? Desgraciadamente no son las personas de bajos recursos. Eso tenemos que entenderlo. Y sí tenemos que hacer nuevas alternativas para incluirlos, desde luego, estoy de acuerdo. ¿Qué reto o cómo hacerlo? Bueno, pues ahí es un tema que podemos platicar, cómo hacerlo. Yo creo que las escuelas podrían ahí afrontar con muchas cosas o participar, pero vaya, nadie sabe, nadie tiene la respuesta concreta. Sí, abonando a esta última pregunta que haces, Guillermo, ¿cómo hacerlo? Yo he visto algunos proyectos, y es solo un ejemplo, digamos, no es la solución, algunos proyectos que son resultado de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, ACES, y empresas. Hay una en particular, que no sé si pueda mencionar, que, pues, cuya misión es así tal cual, mejorar la calidad de la educación en México y sobre todo, reducir la brecha digital, ¿no? Es decir, trabajar por la equidad de la educación en México, ¿no? ¿Qué hacen? Obviamente se dedican a reunir fondos de la iniciativa privada para dedicarlos a equipar ya sea aulas en zonas sobre todo rurales, en zonas o en pueblos indígenas, equipar aulas con computadoras y también a capacitar a profesores o a facilitadores de tal manera que esos proyectos sean viables y sostenibles, ¿no? En el mediano, al menos en el mediano plazo, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que se está haciendo, hay resultados y sobre todo hay información transparente sobre el uso que se les da a estos recursos y sobre los proyectos, ¿no? Sobre los proyectos que se llevan a cabo en diferentes estados del país. Este podría ser una solución, digamos, o un proyecto, un tipo de proyecto que contribuya a mejorar o ampliar las oportunidades, sobre todo aquellos que están excluidos de los beneficios de una educación que se está transformando, ¿no? Que se está transformando, pues, por la aparición de estas nuevas tecnologías de información y comunicación. Sí, estoy de acuerdo y justo ponía la pregunta en la mesa porque yo creo el reto educativo que tenemos no del COVID, sino desde antes es darle habilidades a muchas personas que hoy el sistema educativo por X, Y o Z no se las brinda, ¿no? Y eso lo que nos obliga es a pensar, por un lado, planes de estudio y en término más general, yo diría, esquemas de estudio y modelos educativos que sean mucho más flexibles para adaptarse a las necesidades que tienen las personas, ¿no? Ya hablamos de las limitantes de acceso geográfico, ya hablamos de las limitantes de acceso tecnológico incluso, entonces es cómo podemos diseñar estos modelos educativos y cómo podemos reempaquetar el conocimiento en píldoras o piezas de contenido que le lleguen a la gente de una forma mucho más digerible
y que no se pierda este contacto con los instructores, expertos, profesores, empleadores incluso, que justo son los que complementan o todas las piezas interesadas en el sistema educativo, ¿no? Y lo destaco porque justo acá en BEDU parte del reto que vemos es ese, ¿no? O sea, mucha gente que quiere adquirir habilidades y que hoy literal sus opciones son o una escuela que le queda a varios kilómetros, si es que está accesible, o tener que cachar información en línea de alguien que no necesariamente sabe explicárselo a él personalmente, ¿no? Entonces, por eso lo pondría sobre la mesa. Y Okay. creo que eso lo que... No, y estoy con lo que comenta, ¿no? Y creo que eso lo que nos exige como entidades educativas es justo adaptarnos y ser flexibles, ¿no? Y tenemos que poner el ejemplo de cómo retransmitimos la información y el contenido para que le llegue a la gente, y más en estos contextos, ¿no? Yo creo ahorita de ese lado yo veo la oportunidad como de justo estamos parados en un momento en el que la gente va a estar más abierta y más receptiva a nuevos formatos de educación, y creo que es aquí donde las empresas tenemos que ayudarle a la gente a cumplir sus propósitos personales de aprendizaje, de carrera y de incluso, y nos va a ir bien. Y otra de las cosas que mencionamos... Sí, adelante. ¿Yo sigo? Iba a decir, otra de las cosas que mencionamos es adaptabilidad y flexibilidad de las entidades educativas. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de cómo de alguna entidad que se haya hecho adaptable y flexible en estos momentos, que tal vez le ayude, o de esquemas educativos que se hayan adaptado a las necesidades de ahorita, que nos puedan compartir? Si te refieres, digamos, a universidades. Todo en general, puede ser primarias, Bueno, kinder. yo puedo hablar, por ejemplo, por mi experiencia, ¿no? La Universidad Iberoamericana. Yo estoy estudiando la maestría en la MBA, ¿no? La maestría en Administración de Negocios. Y vi un dinamismo bastante. O sea, los vi muy ágiles, incluso cuando apenas se estaba hablando de la posibilidad de suspender las clases, ya estaban tomando cartas en el asunto, se estaba poniendo a trabajar sobre todo los departamentos de TI, a los internos, estaba avisando pues, a los profesores, sobre todo aquellos, y estaban poniendo a disposición de ellos muchas herramientas. Y sobre todo, o sea, no solo la herramienta sobre la mesa, sino sobre todo la capacitación en el uso de ellas. De tal manera que cuando tuvimos que parar la educación presencial, los profesores y los alumnos ya estábamos, de hecho, usando estas herramientas, ¿no? Entonces, a mí me parece que se hizo bien. Por otro lado, en la Universidad Nacional, en la UNAM, a lo mejor este proceso fue un poquito más lento, pero sí que también hubo iniciativa y los profesores, de hecho, ya están impartiendo sus clases. Por ahí a lo mejor perdimos una entre si íbamos o no a reaccionar pronto, perdimos alguna clase, pero se repuso, y eso es la ventaja también de estas tecnologías, ¿no? Ante la disposición geográfica no es un límite, entonces podemos adaptarnos y sobrellevar el semestre, ¿no? Pero bueno, Yandir, si me lo permiten, Guillermo, también. A mí me gustaría poner sobre la mesa un tema, ¿no? Y un tema que por ahí me ronda en la cabeza desde que escuché sobre el modelo 70-20-10. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Bajo este modelo, y brevemente lo explico, se dice que el resultado o más bien la forma en que aprendemos, o más bien los porcentajes de las cosas que aprendemos, se distribuyen de esa manera. El 70% de lo que aprendemos es sobre todo experiencial. Es decir, se basa pues en las observaciones que tenemos en la vida cotidiana, en la observación de cómo actúan otras personas o qué es lo que hacen cuando pues, tienen que resolver algún conflicto, algún problema, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa. Y en general, aquellos retos que se nos presentan día a día, ya sea en el trabajo, cuando tu jefe te pide un reporte que nunca has hecho, de lo cual a lo mejor algún día habías escuchado pero no pusiste atención, y ahora tienes que resolverlo y tienes una fecha límite para hacerlo, ¿no? Entonces, según este modelo,
el 70% de lo que aprendemos lo aprendemos en la experiencia y en la vida cotidiana. El otro 20% pues lo aprendemos en la interacción social, sobre todo en la relación que tenemos con mentores, con profesores, con coach, con jefes o con gente a la que admiramos y en la que confiamos, gente que siempre pues, nos está orientando, nos da tips de cómo desempeñarnos, de cómo hacer las cosas. Entonces el 20% proviene de ahí. Y el resto, el 10% y solo el 10%, y es por eso que pongo sobre la mesa este tema, de lo que aprendemos, proviene pues de eso, de nuestra, de cursos, de talleres, de seminarios, de conferencias, de clases presenciales. Solo el 10% de lo que aprendemos, de lo que se nos queda, por así decirlo, proviene de esto. Entonces es aquí donde yo me pregunto y donde siempre le hago la pregunta, ¿no?, al sistema educativo, ya sea público, incluso la pregunta también, ¿no?, aquellos que estamos y nos movemos en el mundo de las tecnologías educativas, ¿tenemos claridad de este modelo? O sea, a lo mejor mucho podemos decir con que pues, la educación en línea es la solución, pero si tenemos en cuenta este modelo y si eso es cierto, que solo el 10% de lo que aprendemos es resultado de pues, aprendizaje formal, entonces, ¿qué estamos haciendo para cubrir o para migrar, para movernos hacia ese otro 70% que es sobre todo experiencial? No sé si lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar un curso, a lo mejor impartir un taller o un diplomado, etcétera. No sé, ¿cuáles serían sus ideas en torno a este modelo? Yo creo que ese es un reto también de la educación. Yo no conocía propiamente el modelo, pero se entiende con claridad. Uno que ya salió de la universidad sabe perfectamente que la mayoría de sus conocimientos pues los adquiere en el día a día, ¿no? Los adquieres con la experiencia, no tanto con lo que aprendiste en la universidad o en niveles anteriores. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros acá en la preparatoria? Porque sí tenemos una preparatoria de 2 años con un sistema libre. Sistema libre quiere decir que estamos adaptando un plan de estudios nuevo, innovador, que nosotros pensamos que puede servir más a los alumnos que otro sistema tradicional, ¿no?, a nivel medio superior. ¿Qué estamos incluyendo en las clases? A lo mejor puede ir por donde está lo que estás comentando, Víctor, porque hemos invitado a personas que son empresarios, personas que trabajan en distintas instituciones, para que vengan a compartir sus experiencias, pero sus experiencias de vida, porque creo que en cuanto más información reciban los alumnos de este tipo, pueden quizá tener un panorama más amplio. No vamos a poder cubrir ese 70%, porque eso lo van a cubrir hasta que ellos mismos tengan la experiencia, pero de alguna manera vas introduciendo este concepto de que eso va a pasar. O sea, se tienen que preparar para esa experiencia. Ellos tienen que ir con la mente abierta de que el mayor aprendizaje va a venir de afuera, nunca desde la escuela misma, por más catedrático que sea el asunto, por más abierta que sea la educación, por más cerrada, por más abierta. Creo que eso nos puede conducir a nuevas alternativas, a invitar a gente de distinta índole, el peluquero de la esquina, el tamalero, la persona que trabaja más lejos, que es empresario, que es innovador, personas que han fundado instituciones libres, etcétera, ¿no?, que vengan con esa trayectoria y que los compartan la experiencia. Creo que los jóvenes pueden tener una mayor idea de qué es lo que les puede servir. Un aporte que estamos haciendo acá. Coincido, estoy totalmente de acuerdo y celebro todas estas iniciativas porque nosotros lo vemos igual, ¿no? Sí, gran parte de nuestro diseño instruccional está basado en este modelo educativo 70-20-10 y apegándonos mucho al concepto del flipped classroom, ¿no?, donde justo si este 10% es contenido, pues que la gente revise el contenido en su casa a la hora que sea, con la comodidad que mejor le quede, y en las sesiones presenciales justo basémonos en resolver retos, ¿no? Pueden ser retos tan chiquitos como hacer tu primer código de programación famosísimo de Hola Mundo, o puede ser un reto enorme de analizar los datos de tu empresa para presentárselo a tu jefe y que todos ganen.
Yo creo, a mí también como estás comentando, cuando conocí de nuestros diseñadores instruccionales este 70-20-10, me llamó muchísimo la atención, y lo que me hizo pensar es justo la pregunta que haces, ¿no? Oye, pues, ¿por qué si está esto? ¿Por qué si estamos viviendo esto y está este modelo que está muy probado hasta cierto punto? ¿Por qué el sistema educativo? ¿Por qué no nos estamos volcando hacia ese lado todos? Y entonces traté de poner mucha atención en qué estaba pasando a mi alrededor y me di cuenta que las personas y las empresas o las escuelas, digamos, y las personas que lo empiezan a aplicar sí tienen una ventaja notoria sobre sus contrapartes, sobre sus paralelos, ¿no? Y a lo mejor Guillermo lo vive de primera mano justo al invitar a todas estas personas, porque enriquece mucho más la experiencia de aprendizaje a sus alumnos. Mi esposa trabaja en una primaria y justo la directora de ahí siempre ha tenido la visión de que los niños jueguen, de que los niños aprendan, de que tengan el material, de que tengan, y eso las posiciona como una escuela muy sólida. Los papás terminan fascinados por todas las actividades que sus hijos realizan, más allá de se sentaron 5 horas a resolver matemáticas, ¿no? O sea, es como, sí, eso es una parte, pero cómo resuelven problemas, cómo conviven, cómo todo esto es bien interesante. Y dentro incluso de la educación tradicional, más rígida del sector público que tenemos, mi mamá es docente ahí, y justo ella como en a nivel personal, ¿no? Dentro de un sistema rígido, a un nivel de deseo personal de, oye, preocupado por mis alumnos, ¿cómo hago para que aprendan más? Justo ella empezó a meter como estos conceptos de que sus alumnos, las tareas, en vez de que fueran investigaciones, así de léanse esto nada más, traían un componente de un reto, ¿no? Oye, si quieres, otra vez, un reto tan sencillo como arma un cuadro sinóptico de esto, o tan grande como resuelve un problema de salud de ciertas características, pero el enfocarlo en esos retos hace que sus mismos alumnos le estén mucho más agradecidos porque empiezan a notar que el aprendizaje es más vivencial y lo pueden aplicar de forma inmediata, ¿no? Entonces, pues sí, coincido contigo, súper importante, qué bueno que ya tenemos, o sea, coincido en que seamos más personas y lo celebro. Bedu, lo vemos igual, justo aprendizaje basado en retos es lo que le va a dar a las personas esas habilidades, ¿no? Gracias. Sí, es correcto. Yo creo que, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Que después de esta pandemia el mundo ya no será igual. A lo mejor es un poco exagerado asegurar eso, sobre todo el mundo educativo, ¿no? Probablemente sea cierto, ¿no? Nos hará preguntar o cuestionar el sistema tradicional en todos los niveles, en todos los aspectos. Y creo que sobre todo quienes estamos en este mundo de la tecnología digital debemos tener en cuenta esto, ¿no? Esto de cómo es que verdaderamente aprendemos o de qué es lo que verdaderamente es significativo para nosotros, ¿no? La experiencia, lo que es vivencial. Un error muy grave para la educación en línea sería eso, creer que se trata simplemente de una transformación, de migrar del aula al mundo virtual o al mundo digital. Eso es completamente erróneo, ¿no? Creo que algo de lo que debemos tener en mente es eso, aprendemos realmente de otra manera y muchos, yo creo que todos lo hemos confirmado cuando al salir, no sé, de la carrera o de lo que sea, en el trabajo, decimos, creo que es aquí donde verdaderamente comencé a aprender, ¿no? Porque me lo exigía mis responsabilidades laborales, porque me lo exigía, mejor ser creativo, entregar buenos resultados, es aquí donde verdaderamente empecé a aprender, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que entre más abiertas estemos las escuelas para poder escuchar lo que sucede allá afuera en la sociedad, en las instituciones, en las empresas, creo que podemos llevarle a los alumnos más elementos para poder fortalecer esa formación, porque la formación es amplia, o sea, ¿quién tiene el hilo negro en la educación? Nadie. O sea, ni siquiera estos esperpentos educativos o estos esperpentos burocráticos, más bien, que tenemos en el país y que se hacen los rectores absolutos, pueden conocerlo todo. Aunque se manejen con esa soberbia
muy característica, por cierto, de decirle a los demás qué es lo que está bien educativamente hablando y qué es lo que está mal, porque eso es lo que hacen estos rectores. Yo creo que las instituciones tenemos que abrirnos más hacia afuera, porque finalmente las escuelas tendemos a hacer una burbujita en la cual no entra, más bien no sale nada hacia el exterior, ¿no? Y creo que hay que empezarla a romper, hay que manejar nuevas didácticas y hay que empezar a experimentar. No se puede de otra manera. Así se trabaja en la ciencia. Este es el método socrático, el cual es abierto, tiene esta apertura. Nos podemos equivocar, podemos recular, ir por otro camino, pero eso te lo va a decir la experiencia, solamente la experiencia. El método platónico es esta actitud del burócrata que te dice, tienes que hacer esto porque este es el reglamento educativo. Si quieres incorporarte a la UNAM, tienes que seguir este plan de estudios porque es el único o el facultado para que los alumnos con el que puedan certificarse a nivel medio o a nivel superior. Entonces, creo que debemos abrirnos mucho más las instituciones educativas y sí, coincido, esta pandemia nos va a dejar mucha experiencia en cuanto a eso, la escuela va a cambiar, yo creo que es el fin de la cátedra absoluta, de la cátedra tradicional, y el fin de muchas cosas que desgraciadamente nos han aturdido por mucho tiempo. Ese es mi punto de vista. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y mencionaste algo bien interesante que yo lo veo común en algunos entornos, muchas veces hablamos de la educación desde la óptica de las escuelas, de las entidades, sector salud y todo, y pocas veces, más bien, menos de las que debería, domina la conversación el estudiante, ¿no? El estudiante, el alumno. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que hacer hoy y siempre, y ojalá esta crisis nos los vuelva a hacer vivir, es el estudiante. Somos pertenecientes a la industria de servicios y lo que la gente quiere es adquirir habilidades, capacidades, entrenamiento, como le queramos llamar, formación, para cumplir sus propósitos personales, de los que queramos decirles. Entonces, en la medida en la que, y creo que ahí coincido mucho con los límites que pone el sector público pensamos tanto en la estructura educativa y poco se pone en el eje de esa estructura al niño, ¿no? O sea, cómo este niño va a aprender, qué es lo que tiene que suceder para que este niño salga a los 18 años, 20, 22, los que queramos poner, como una persona con estas características. Y eso creo que en la gran mayoría de las discusiones públicas se queda de fondo, ¿no? Hablamos mucho de índices de escolaridad, hablamos mucho de las pruebas del Ceneval o de cualquier otra PISA o cualquier prueba internacional, y tenemos necesariamente que voltear a ver lo que nosotros estamos haciendo, cómo está impactando o cómo queremos que impacte la vida de personas, ¿no? Al final del día son personas lo que tenemos ahí. Sí, coincido. Súper. Pues de mi parte es todo, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo. Nos quedan 5 minutos para acabar con este bloque, o si están de acuerdo, podemos terminarlo y pasar al bloque de preguntas. Bueno, yo quizá quisiera aportar algo más. Creo que también una enseñanza que nos vamos a llevar está en casa, los padres de familia. Ahora me va a tocar hablar como padre de familia. El hecho de que los niños estén en nuestra casa nos ha impactado de manera pues fenomenal, porque realmente no sabemos los padres tener la escuela en casa. Nos hemos adaptado al sistema educativo, los niños tienen que estar en la escuela, solamente aprenden en la escuela, y la verdad es que nos hemos llevado una gran experiencia los padres de familia, porque los que hemos tenido que estar con los niños todo el día durante esta contingencia sanitaria, pues hemos tenido que hacer el homeschooling, ¿no?
y pues ni modo, tenemos que entrarle a las actividades, tenemos que ver cómo se desarrolla su proceso educativo. Yo tengo niñas muy chiquitas, ¿no? Todavía no estoy tan familiarizado con los esquemas de educación básica. Tengo niñas muy chiquitas, pero por supuesto que todo esto va a simbrar en la familia también, que es pues una escuela, la principal escuela que tenemos como sociedad, ¿no? Esa es una aportación adicional que quería hacer. No sé si alguien quiere comentar algo de esto o pasamos a las preguntas. Sí, creo que tienes razón. Y te comentaba ahí rápido, mi esposa le está tocando todo eso, ¿no? Ahora, te decía, ella trabaja en una primaria, entonces ahorita los papás ves de todo, ¿no? Desde los más preocupados hasta de, oye, ¿qué hago? Oye, mi hija ya estudió 5 horas, le faltan 3 para que sea la escuela normal, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde están los videos? ¿Qué veo? Y desafortunadamente, pues también algunos se ven como de, oye, pues yo no tengo tiempo y que mis hijos salten estas escuelas, ¿no? Entonces también lo vivimos de esas dos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Como padres hay que reevaluar el aprendizaje, damos por sentado el aprendizaje, ¿no? Pero creo que tiene razón. Es correcto, sí, situaciones como esta, pues son una oportunidad, ¿no? Es un recordatorio para aquellos que tienen hijos en educación, sobre todo primaria o básica, pues de que la responsabilidad de la educación de sus hijos es de ellos mismos, ¿no? Y muchos padres han asumido bien esa responsabilidad, con mucho trabajo han sabido sobrellevar pues ese acompañamiento escolar en casa, mientras que también tienen que responder a sus actividades laborales, ¿no? Y otros definitivamente pues le han dejado de lado esa responsabilidad, porque es también uno de los aspectos en los que probablemente la educación va a cambiar, al menos la percepción que tienen los padres, a lo mejor van a volver a clase los alumnos y los padres habrán, muchos probablemente, revalorado la escuela, ¿no? El trabajo que hacen los profesores en las aulas seguramente será revalorado por aquellos padres. Sí. Excelente. Bien, damos por concluido el segundo bloque. Vamos a pasar al tercer bloque en el que ustedes, los participantes, van a poder formular preguntas a nuestros 3 ponentes. Para poder agilizar esto, les recomiendo utilicemos el chat de Google Hangouts Meet para poder tomar la palabra. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra, manden el mensaje y quien llegue primero, pues vale, venga, que pregunta. ¿Alguien que quiera realizar una pregunta? O que quiera tomar la palabra, puede encender su micrófono, no hay problema. Adelante, Itzel. Bueno, ¿me escuchan? Soy Itzel Gómez y me gustaría, en primer lugar, felicitar a los ponentes que se dan este tiempo dentro de sus actividades, tanto familiares como laborales, ahora en casa, para podernos transmitir sus experiencias y sus aportaciones. Los felicito de veras a los 3 ponentes y al coordinador de esta exposición. En segundo lugar, quiero hacer un comentario. Ahora que estamos en esta situación sanitaria de quedarse en casa, el quehacer de las familias se multiplica en mucho. Y en este caso, lo que ustedes abordaban del trabajo de casa, el trabajo laboral, por así decirlo, y el trabajo docente frente a sus hijos, les exige una administración de tiempo y una incorporación de rutinas nuevas y multifuncionales que invariablemente nos va a hacer aprender muchísimo más, como ustedes lo plantean en el 70-20-10, de la experiencia futura.
Sin embargo, debemos recordar que también en tiempos pasados la estructura educativa no era tal cual la conocemos hoy y se aprendía mucho en la empiria, en la experiencia práctica, siguiendo a mentores y asesores o a expertos en algo, y que también el aprendizaje y la enseñanza se daba en muchas ocasiones en las casas y en pequeñas comunidades, donde muchas veces también los padres y las institutrices en ese caso pues tenían que hacer esas labores. Ahora los padres en esta situación sanitaria pues tienen que aplicar esos roles, ¿no? Y por otro lado quisiera comentar que la enseñanza que utiliza los medios de informática y de tecnología actuales, como bien decían ustedes, no está llegando o no es accesible a toda la población. Y entonces nuestros esfuerzos en función de la estructura educativa, más bien los esfuerzos de los dirigentes de los procesos educativos y de la educación pública, pues deben de estar encaminados hacia allá, para que la gente tenga toda la posibilidad de tener acceso a este tipo de información, a este tipo de educación tecnificada. Y por otro lado, las alianzas que ustedes dicen son fundamentales. El papel que juega la educación en nuestro medio, en nuestra sociedad, debe de ser de todos los participantes. Y en este caso, la estructura educativa formal, oficial, es una, pero hay muchas otras partes que debemos participar para que esto pueda llegar a lo mejor o a lo más de toda la población mexicana. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Cristal Falcón. Creo que se ha salido de la llamada. Muy bien. Jeffrey, querías está la pregunta en el chat. No sé si quieres usar el micrófono. Sí, bueno, antes que nada, una excelente participación por parte de los tres ponentes. Me ha parecido muy, muy fructificadora este evento. Agradecer a Eduardo por la gran labor que está haciendo al realizar este webinar. Y bueno, mi pregunta va más encaminada al tema del emprendimiento. ¿Es posible que el sistema educativo llegue a regenerar un cambio o llegue a trasladar las clases presenciales a algo en línea que sea mucho más fructífero para un estudiante el tomar las clases virtuales a través del mismo emprendimiento? ¿O tenemos que estar esperanzados al sistema legislativo mexicano para poder pues estar esperanzados en algún momento de que el sistema cambie? Si gustan, yo puedo empezar dando mi visión de eso. Una realidad es que las leyes siempre van tarde al desarrollo económico-social. Las leyes son consecuencia de lo que la gente empieza a presionar y a poner en la agenda pública. Es muy, muy, muy difícil que tengamos un aparato legislativo en México y el mundo que diga, oye, en 2025 van a ser estos los problemas, entonces hay que legislar ahorita para esos problemas. No funciona desafortunadamente así, y las leyes siempre van un paso atrás y son la consecuencia de lo que la gente o nosotros como sociedad vamos impulsando. Entonces, habiendo dicho eso, creo que la respuesta corta que yo te daría es sí. No solo se puede empujar un cambio a través del emprendimiento, sino se debería empujar un cambio a partir del emprendimiento. Y esto nos regresa un poquito la bola al lado de la sociedad civil y a las personas. Si nosotros estamos identificando oportunidades de mejora en nuestro entorno educativo, las tenemos que empujar. Y haciendo el énfasis del emprendimiento, la chamba de un emprendedor es iterar modelos de negocio y encontrar soluciones dadas las perspectivas actuales que tenemos. Entonces, sí,
Debemos de empujar cambios en el sistema como emprendedores a través del sistema del emprendimiento, perdón. Y regreso más bien a lo que comentaba Guillermo justo al inicio de toda esta sesión, que ya no somos una sociedad homogénea, ¿no? Entonces, tratar de diseñar un solo modelo educativo, sea tradicional, online, clases magisteriales, clases de mentoría uno a uno, tratar de diseñar un solo sistema educativo, lo más seguro es que va a dejar afuera a la gran mayoría de la población. Entonces, las necesidades que yo veo desde un entorno de marco legislativo a las posibilidades de que podemos llevar conocimiento a la gente de muchas formas y cada persona consumirá la educación de la mejor forma para esa persona, ¿no? No sé, Guillermo, ¿qué opines? Sí, yo coincido plenamente contigo. Yo creo que las escuelas muy tradicionales, terminando la contingencia, van a regresar a las clases presenciales. Eso va a pasar con muchas de ellas. No van a cambiar su forma de llevar la educación, lo cual está bien, vaya. O sea, yo no estoy peleado con la educación tradicional. Con lo que estoy peleado es con el pensamiento único, ¿no? Con el plan único que se ejerce. Correcto. Yo estoy a favor de que las escuelas vayan decidiendo por qué camino optar. Habrá unas que opten por un sistema presencial combinado con un sistema online, porque ya vimos que es efectivo, pero que también tiene muchas problemáticas, ya las discutimos. Creo que ese sistema dual ahorita es el que va a empezar a predominar desde mi punto de vista. Habrá otras nuevas que solamente lo hagan desde la plataforma online, lo cual también es correcto. O sea, yo creo que la diversidad es aquí lo importante, porque entre más escuelas tengamos y más diversos seamos, creo que la gente va a poder ejercer su libertad de decidir educativamente, que es a mí la parte ética que me preocupa, ¿no? Este derecho a la educación yo lo veo así, o sea, la libertad de decidir qué modelo a educarme o a formarme es el que pienso adquirir para mí o para mis hijos, ¿no? Eso respecto a este punto. Y solo para contestar la primera pregunta, pues yo creo que las plataformas o estos sistemas que se necesitan de digitalización, sobre todo en los bajos recursos o las personas de bajos recursos, creo que lo deben proveer las escuelas públicas, sobre todo que son las que llevan este tipo de educación en las comunidades más alejadas. Yo creo que sí es algo que deben considerar ya, cómo ayudar a las personas de bajos recursos que están en la comunidad y que no tienen estas formas de llegar a la tecnología. El camino es largo, insisto, es complicado, pero yo creo que es tarea de las instituciones o bien de las empresas que estamos hablando, o sea, las empresas que quieran asociarse a esto, que quieran ser auxiliares, que quieran ayudar, que quieran aportar. Yo creo que tiene que ser por ahí, por el camino de la libertad. Eso es todo, gracias. Uh-huh. A mí me gustaría también abonar a esta respuesta en conjunto que damos a Jeffrey. Jeffrey, algo que yo suelo decir, y que opino así profundamente, es que el modelo educativo basado mediado por tecnologías no va a sustituir, o al menos no lo va a hacer pronto, al modelo tradicional, al modelo presencial. Por muchos factores o por muchas razones no lo va a hacer. Si acaso y con gusto, muchas instituciones educativas, sobre todo privadas, están adaptando, están integrando las tecnologías a sus procesos de enseñanza, aprendizaje, algunas por iniciativa propia, con el deseo de innovar, de adquirir así una ventaja competitiva frente a otras instituciones educativas, y otras más bien pues empujadas, ¿no?, por inercia. Donde yo veo que hay oportunidad para emprendimiento es en el mundo de las empresas, ¿no? Muchas empresas están teniendo necesidades, sobre todo para capacitar a sus empleados, porque nunca terminamos de aprender cosas y luego el trabajo nos exige aprender muchísimas cosas, ¿no? Las empresas están teniendo necesidades, ya sea en el desarrollo de contenidos, ya sea en el diseño de soluciones, a lo mejor una plataforma a la medida
Las empresas, ustedes saben, son muy variadas, por su naturaleza tienen necesidades propias y es así que también necesitan una plataforma, un modelo de entrenamiento o de capacitación, si no de educación, al final de cuentas es lo mismo, propio, ¿no? Y que atienda a esas necesidades particulares. Yo ahí es donde veo mucha oportunidad para el emprendimiento, pues sí, proveyendo este tipo de servicios, este tipo de consultoría. He trabajado en este sector y veo que está en crecimiento, que hay oportunidad. Es ahí donde veo las mismas instituciones, como ya lo mencionaba, educativas, sobre todo colegios, requieren de estas plataformas, a veces a lo mejor con presupuestos reducidos o limitados o más limitados que las empresas, pero al final de cuentas ahí hay oportunidad para el emprendimiento. Probablemente no lo encontremos o no veamos una transformación radical de nuestro sistema educativo público, no muy pronto, pero sí en otros ámbitos de la vida social, al menos en México, hay oportunidad para crear a lo mejor un negocio, una empresa. Excelente. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta o comentario? Adelante. Bien, nadie va para poder concluir de forma pronta. A ver, un momento. Eso. Alguien que quisiera realizar algún comentario de ustedes los ponentes, si quisieran dar sus conclusiones de esta mesa para poder ir finalizando. Vamos haciéndolo en el orden inverso a cómo comenzó esta mesa, ¿vale? Bien. Siendo eso, Víctor, por favor, si nos pudieras dar tus conclusiones, tienes 3 minutos. Bien, simplemente me gustaría remarcar eso, que gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación, en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia, el ámbito educativo no se ha visto tan impactado o no ha colapsado, ¿no? Ha requerido mucho de nuestra parte, de parte de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, ha requerido adaptarnos a esta condición especial, pero es así, y ustedes lo saben muy bien, que en condiciones críticas, en condiciones de necesidades, cuando más creativos nos volvemos, a veces empujados por las necesidades cuando vienen los mayores cambios en sistemas de diferente tipo, en este caso en el sistema educativo, y creo que aquí es donde podemos encontrar una oportunidad. Las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas, ya lo comentábamos, pero también tienen desventajas, ¿no? Y yo creo que la mayor y la que ha salido a flote es aquella en la que no todos tienen acceso a las nuevas tecnologías, en el que el acceso es, pues, de alguna manera desigual, ¿no? Hay que tenerlo en mente, que no se nos olvide y ser muy sensibles con esta situación, sobre todo con la situación de nuestro país, donde pues, padecemos una gran desigualdad social, lamentablemente. En un segundo momento, pues me gustaría concluir que las nuevas tecnologías de información y comunicación no van a sustituir, al menos no pronto, al modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. Estamos viendo una transformación paulatina, a veces voluntaria y a veces más bien obligada de algunas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de todos los niveles, ya lo mencionaba. Y sobre todo me gustaría decir que tengamos en mente qué retos se presentan para las nuevas tecnologías, que no caigamos en el error de pensar que el mundo educativo digital es el resultado de migrar del modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Eso es en absoluto un error. Tengamos en cuenta, sobre todo este modelo que yo por ahí mencionaba, el modelo 70-20-10, ¿no? Que probablemente, y lo vamos a ir rectificando a lo largo de nuestras vidas, mucho de lo que aprendemos, lo aprendemos de manera vivencial o experiencial, ¿no? Entonces, el mundo de las tecnologías educativas debe tener eso en mente para cualquier tipo de emprendimiento, para cualquier tipo de solución, ya sea alguna empresa, alguna institución educativa, o que ofrezca a lo mejor algún curso de programación, algún curso de inglés en línea. Hay que tener en cuenta eso. Es
Es difícil y cuesta mucho trabajo, sobre todo mediados por tecnologías, pero hay que tenerlo en mente. Aprendemos sobre todo de manera vivencial y experiencial. Es así como tenemos conocimiento realmente significativo. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. Yandir, adelante, tienes 3 minutos. Sí, mira, antes ya para cerrar, la verdad, muchas gracias. Creo que ha sido un panel muy interesante con opiniones diversas y siempre buscando mejorar justo el entorno educativo, y eso siempre hay que tenerlo presente y hay que celebrarlo. Para concluir, quisiera regresar al inicio. Estamos en una época de crisis, por como lo queramos ver. Nos ha exigido nuestro entorno salir de todo lo que considerábamos habitual y retomar actividades que no considerábamos posible retomar. Ya comentamos enseñarle a los hijos en casa, enseñar vía remota, hacer uso de tecnologías de la información. Y el aprendizaje que nos debe quedar, creo yo, a todos los que participamos en el sector educativo es qué podemos aprender de esto que estamos viviendo ahora para generar un sistema educativo centrado en estudiantes, nuevamente, que les brinde a las personas la oportunidad de adquirir estas habilidades, estas capacidades que van a necesitar en un entorno laboral incierto en el futuro, y cómo podemos aprovechar esta coyuntura para hacer un sistema educativo más incluyente y que considere a las personas que el modelo que conocíamos como estable hasta antes de abril no ha atendido por X, Y o Z, ¿no? Entonces, aprovechemos este entorno de oportunidad. A los estudiantes, el mensaje que les dejo es: tenemos que aprender a aprender y buscar opciones educativas que nos ayuden en nuestra guía, en nuestro camino de autoaprendizaje, y que nos ayuden a filtrar el conocimiento que parecería, o el contenido que parecería ya ilimitado allá afuera. Creo que eso es todo. Gracias nuevamente a todos y muy interesante. Excelente. Muchísimas gracias. Guillermo, por favor, tienes 3 minutos. Sí, claro, bueno, pues yo también agradezco, antes de terminar, la participación de mis compañeros en el panel, y desde luego a los organizadores de este pequeño módulo, ¿no? En el cual pues hemos aprendido todos. Pues mis conclusiones serían las siguientes. Yo creo que es imprescindible contar con una mayor participación particular en la educación. Lo digo así porque las escuelas particulares hemos caído pues en esa cuestión de, bueno, pues si ya están los planes construidos, si ya están los esquemas y las esquematizaciones construidas, no tenemos que aportar. Lo único que vamos a aportar son con instalaciones adecuadas, con buenos uniformes, con buen ambiente para los alumnos. Yo creo que no, o sea, las escuelas particulares tenemos que ser partícipes del sistema educativo, pero partícipes de veras, o sea, en lo que hay de fondo, en la formación de planes, en metodologías que puedan llevar de verdad a poner al alumno en el centro de la educación, que es el gran reto del sistema educativo mexicano. Tenemos que rescatar al alumno, sacar un poquito todos estos esperpentos que hay por ahí, estas complicaciones, y poner al alumno en el centro del sistema educativo. El tercer punto sería que, el segundo, pues son urgentes planes y programas, pues sí, que puedan irse por el camino online, ya sea por el sistema presencial, pero lo más importante es impulsar el autoaprendizaje en los alumnos, que los padres de familia también entiendan que es un factor importantísimo en los jóvenes, en los niños mexicanos. O sea, lograr de verdad ese autoaprendizaje es un reto que las escuelas tenemos que afrontar. Creo que lo hemos perdido, lo hemos dejado de lado, por el lado de la oferta educativa, pero también por la demanda, porque los padres de familia solo queremos ahora una licencia, un certificado, no vemos más allá por lo que hay detrás del sistema educativo. Y tercer punto, pues es importante, yo creo que adecuarnos a la tecnología del siglo XXI, creo que son muy buenas, hacer funcionamiento de las TICs. Yo creo que esta pandemia nos demostró que el mundo ha cambiado, que
los programas y planes de estudio están rebasados y por lo tanto merece que todos participemos en este nuevo modelo de la educación, ¿no? Esos serían mis puntos, pues gracias a todos por su tolerancia y por habernos invitado. Sí. Excelente. Muchísimas gracias a todos, a los tres ponentes, Guillermo, Yandir, Víctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y a ustedes por haber estado acompañándonos en este panel, el COVID-19, la educación en las plataformas digitales. Un pequeño aviso, en la parte donde está el nombre del evento, está el link para solicitar la constancia de esta mesa de diálogo, se les enviará a lo largo de esta semana, y pues bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos, Guillermo, Yandir y Víctor. Muchas A ti gracias. muchísimas gracias, Eduardo, a Students for Liberty, por la invitación y por supuesto a Yandir y a Guillermo y a los participantes en esta charla. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Bien, pues damos por concluido la mesa de diálogo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen sábado. Feliz Gracias. tarde a todos, hasta luego. Hasta luego. Un placer.